En un año que será decisivo para nuestros sueños, decidir creer en ti, superarte e ir más allá será lo que haga la diferencia. Por eso, en el programa Afiliados Primero de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, estamos del lado de todos los que deciden tener más oportunidades, más metas cumplidas, más experiencias, más contactos y más opciones para salir adelante. Al pertenecer a Afiliados Primero, accedes a beneficios y servicios exclusivos, adicionales a la oferta general de la Cámara, que han sido pensados para darte más y ofrecerte una experiencia preferencial. Afiliados Primero es el lugar de todos los que deciden tener más espacios de aprendizaje y crecimiento para acceder a conocimientos y herramientas para enfrentar mejor los retos actuales. Aulas empresariales. Semana de actualización tributaria. Acceso gratuito a cientos de libros a través de Overdrive. Evento especial para líderes de gestión humana. Es el escenario de nuevas conexiones para los que deciden tener más oportunidades de relacionamiento y networking, y de esa forma expandir sus horizontes en un mundo cada vez más conectado. Conéctate. Espacios de relacionamiento y actualización. Club de Contadores. Mercado Afiliados. Talleres comerciales y de marketing digital. Aquí tú eres el primero, porque decides tener más exclusividad para acceder a los diferentes espacios y servicios que ofrece la Cámara. Acompañamiento personalizado por parte de un profesional de afiliados. Atención preferencial en sedes y en la línea de servicio al cliente. Atención preferencial para el agendamiento de citas. Presencia destacada en la plataforma Vitrina Empresarial. Encuentro de afiliados. Acceso preferencial a eventos culturales. Y porque decidir hacer parte de Afiliados Primero también es tener más por menos, el programa te ofrece tarifas preferenciales para acceder a los servicios especializados de la Cámara para que tu negocio no pare de crecer. Expedición gratuita de certificados. Descuentos en los servicios especializados de la Cámara y membresías Formación Cámara. Mención gratuita de tu empresa y productos en la emisora Cámara FM. Descuento en consultoría en gobierno corporativo, propiedad intelectual, franquicias, innovación, emprendimiento, entre otros. Descuentos en alquiler de espacios en la sede Poblado. Tarifas especiales en nuestra emisora Cámara FM. Descuento del 50% en el parqueadero de la sede Poblado. Los miembros de Afiliados Primero son empresarios y negocios que deciden hacer la diferencia, aportando de esta manera al progreso de la región. Por eso, reconocemos y exaltamos su labor. Celebración de los lustros de nuestros afiliados en Pergaminos Cámara. Certificado de pertenencia a Afiliados Primero. Kit visual Afiliados Primero para usar en tu sitio web y redes sociales, para que tus clientes y aliados sepan que haces parte de este exclusivo programa. Por eso, te invitamos a seguir siendo de aquellos que deciden tener más y a disfrutar de todos los beneficios de hacer parte de este destacado grupo de empresas. Estamos convencidos de que eres de los que nunca dejan de creer y soñar. Bienvenidos. En Afiliados Primero estamos aquí para darte siempre más. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este encuentro del Club de Contadores. Mi nombre es Manuela Ordóñez, soy analista del programa Afiliados Primero y les doy la bienvenida al día de hoy al Club de Contadores que tenemos durante todo el año con Afiliados Primero. Recuerden que ustedes están acá porque hacen parte del programa Afiliados Primero y uno de los beneficios que tienen es pertenecer al Club de Contadores de la Cámara de Comercio de Medellín. Hoy tenemos el Club de Contadores, proyecto de ley de reforma tributaria y sus principales implicaciones en el ámbito empresarial.
Bueno, les quiero recordar que tenemos 2 horas de conferencia, que tenemos 2 horas de charla, vamos a estar hasta las 12. Vamos a tener habilitada la opción de preguntas y respuestas al lado derecho de sus computadores. Pueden encontrar la opción de preguntas y respuestas, pueden ir formulando sus preguntas, compartiendo los comentarios que ustedes tengan respecto a este tema para que los expertos que invitamos el día de hoy puedan ir dándoles respuesta a esos comentarios y a esas preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Recuerden también que esta charla va a estar grabada, va a quedar grabada, vamos a compartirla junto con las memorias al correo electrónico con el que ustedes se inscribieron para el día de hoy. Recuerden también visitar la página cámaramedellín.com. En la opción Hago parte de afiliados primero, ustedes pueden ingresar a esta opción, encontrar todos los beneficios que ustedes tienen por pertenecer al programa y también encontrar los otros eventos de formación que tenemos para las otras áreas de sus empresas, que también tenemos de temas de mercadeo, servicio al cliente, experiencia del cliente, taller comercial, tenemos muchos beneficios y la idea es que los aprovechen todos. También para que se vayan inscribiendo al próximo encuentro del Club de Contadores que vamos a tener y para que no se pierdan ninguno de los beneficios que tenemos por estar en el programa Afiliados Primero. Bueno, hoy les quiero entonces compartir, dejarlos con Gloria Elena Barrientos. Gloria es candidata a máster y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, experta en la protección de patrimonios empresariales y familiares, estructuradora de negocios fiduciarios y patrimonios autónomos, facilitadora en conferencias y seminarios especializados en la gestión del riesgo empresarial y actualmente se desempeña como socia fundadora de la firma Legal Tax SAS. Gloria nos acompaña en todo el Club de Contadores, es quien siempre nos da la mano con estos temas tan importantes para ustedes, para mantenerlos actualizados. Y bueno, entonces los dejo con Gloria para que comencemos este Club de Contadores del día de hoy. Gloria, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuela, muchas gracias. Como lo dice Manuela, bienvenidos nuevamente. Qué rico esta charla para capacitar a los contadores frente a lo que está pasando con la nueva reforma tributaria. Nuestro objetivo es que ustedes se mantengan siempre al tanto de todos los cambios en materia tributaria. Como siempre, los invitamos a que hagan parte de este gran club y que nos aporten todas las ideas que tengan para darle continuidad a ello. Hoy quiero presentarles de nuevo a una persona que nos ha venido acompañando durante estos últimos años en todo el proceso de actualización, y es el doctor Daniel Diosa Martínez. Él es abogado, contador público, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, diplomado en Justicia de la Universidad de Harvard, consultor legal y tributario de compañías multinacionales y locales, y se ha desempeñado como docente en Derecho Tributario en pregrado y posgrado de la Universidad de AFID, Universidad de Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana y AUNAULA, entre otras. Además, es conferencista e investigador en el área de Derecho Tributario para Legis, ACEP, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ICEF, Camacol, entre otras. Actualmente se desempeña como el gerente del departamento tributario de la firma OCH Group. Daniel, bienvenido nuevamente a esta charla. Espero que sea una charla muy amena, en que todos podamos participar y exaltar o preguntar todas las dudas que tengamos al respecto. Gloria, muy buenos días para ti, para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Un agradecimiento muy grande para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por la invitación que nos hace nuevamente para hablar de temas de interés en materia tributaria y pues bueno, a propósito también de la aprobación en segundo debate como tal y la conciliación del texto de la reforma tributaria, porque hay muchas cosas por contarles, desde las cargas fiscales, pasando por los beneficios y qué pasará con las personas naturales, que desde luego es importante tenerlo en cuenta desde hoy mismo. Gracias, Daniel. Pues frente a eso, te digo que personalmente tengo muchas preguntas y quisiera interactuar contigo. Siempre este método de preguntas sirve bastante en el tema de la educación y en el tema de la capacitación. A mí me gustaría que nos contaras
¿qué planteaba el proyecto inicial de la reforma tributaria? Porque inicialmente se planteaba un proyecto. Cuéntanos acerca de esto, Dani. Claro que sí, hay que tener en cuenta varios aspectos. Recordemos que este proyecto de ley de reforma tributaria es consecuencia del proyecto de ley inicial que se presentó en el mes de abril del 2021, de este mismo año. Recordemos que este proyecto de ley en su momento generó bastante controversia a nivel nacional, que desde luego desde allí empezaron varias manifestaciones, el paro nacional y demás a propósito de las altas cargas que se establecían allí. En primera medida, era necesario decir, no era el momento para presentar un proyecto de ley que desde luego era bastante gravoso. Hombre, las últimas reformas tributarias, por lo menos las últimas 4, han tenido algo en común. Han buscado entre 13 a 15 billones de pesos a lo sumo. Esta reforma tributaria, recordemos que en el peor momento, digámoslo así, a nivel económico del país, pues, pensando precisamente establecer unas cargas altísimas a las personas naturales, buscaba cerca de 25 billones. Entonces, claramente es una suma considerable, máxime después de la pandemia, y pues que aún hoy en día, por supuesto, se viven los efectos constantes que esto conlleva. Entonces, es necesario partir desde allí. Hay que tener en cuenta un elemento fundamental que por momentos pareciera que olvidamos, y es lo siguiente, ojo a esto. Vámonos a pensar el mejor de los escenarios. ¿Y cuál sería el mejor de los escenarios? Pues que en el 2020 no hubiese existido esa pandemia, no hubiésemos hablado nunca del COVID-19. Vámonos a ese escenario. Ojo, incluso si no hubiese existido pandemia, si no hubiésemos tenido los efectos económicos tan fuertes por efectos del COVID-19, ya estaba planteado en Colombia una reforma tributaria para el 2021. Recordemos que, pues, digámoslo así, la ley 2010 de 2019, última reforma, había establecido una comisión de expertos que fuese nombrada, ¿para qué? Para analizar el gasto público. Ojo, iba a haber una reforma tributaria para 2021, sí o sí la iba a haber, pero en este caso iba a estar enfocada, desde luego, en la eficiencia en el gasto público más que en las cargas tributarias. Allí aparece entonces, por supuesto, el efecto económico tan fuerte a propósito del COVID-19, y eso conlleva una afectación generalizada para todas las actividades económicas que se realizaron. Desde luego, unas antes se impulsaron más, como lo son las digitales y entre otras, pero desde luego lo que es el sector turismo, hotelero, entre otros, pues sufrieron grandes afectaciones a propósito de dicho cierre. ¿Esto qué conlleva también? Pues una afectación directa en el recaudo nacional y consecuentemente entonces pues aquí la administración de impuestos necesita recaudo y se plantea entonces una reforma tributaria. Esa fue la razón de ser porque la reforma de abril fuese tan gravosa. Digámoslo, el texto inicial, a propósito de esa pregunta allí, Gloria, estaba muy encaminado a agravar considerablemente las personas naturales. Les digo sinceramente que en realidad, bajo el supuesto que estaba establecido en su momento, pues uno podría decir casi que la mejor planeación tributaria a partir de una vigencia de una ley como esas es no obtener ingresos, es no ganar plata, porque realmente era tan reducido el esquema que tenían las personas naturales bajo ese supuesto que la tributación era bastante gravosa. Entonces, en primera medida, para dar respuesta a esa pregunta, se establecían cargas particulares para personas naturales que iban desde incremento en la tarifa del impuesto de renta, que incluso se proponía en su momento llegar al 41%, disminución de beneficios. Ustedes recordarán que hoy tenemos una limitante en rentas exentas desde la ley 1819, que me dicen no puedo superar el 40% en rentas exentas. Eso se planteaba bajar al 25%. Y finalmente se hablaba también de disminuir los topes para ser declarante, los cuales estaban siendo demasiado bajos en su momento. Hoy tenemos otro proyecto, un proyecto más cercano, un proyecto que ya está, digámoslo así, aprobado en segundo debate y que posiblemente tengamos ley oficial para finales del mes de septiembre, ¿por qué no máximo en octubre? Se preguntarán ustedes, Daniel, siempre hemos tenido una reforma tributaria en el mes de diciembre, siempre hemos tenido una reforma tributaria en la última semana cuando todas las personas pues estamos comiendo natilla, buñuelo, fin de año y llega la reforma. Este año, ¿por qué sale esa reforma en el mes de septiembre, en el mes de octubre, a diferencia de otras? Pues la realidad es una sola. El gobierno nacional necesita recaudo y desde ya se plantean muchos, incluso algunos beneficios
para que se paguen, ojo a esto porque ya hablaremos sobre eso, para que se paguen obligaciones tributarias pendientes a más tardar el 31 de diciembre. Entonces, desde allí es una, digámoslo así, a modo introductivo, un primer escenario de cómo era el proyecto inicial, para que empecemos a hablar del proyecto que tenemos ahora aprobado en segundo debate, que les recuerdo, esta sería la tercera reforma tributaria del actual gobierno y la cuarta en los últimos 5 años, para que tengamos este tema allí muy presente, porque hemos tenido una inseguridad jurídica constante en los últimos años en materia tributaria. Bueno, Daniel, tengo otra inquietud. Dame un segundo, por favor. Bueno, ¿me están escuchando? Sí. Daniel, dentro de todo el sentido y lo que nos has dicho, cuéntanos por qué las próximas reformas tributarias tienden a gravar a las personas naturales, pues si hemos visto el incremento y los cambios que hemos dado en personas naturales, que hoy prácticamente todos estamos tributando y haciendo esa contribución. Entonces, cada vez se escucha uno que más personas están inmersas en esta obligación de tributar, y hacia futuro tengo entendido que las personas están llamadas como naturales a seguir tributando. Claro que sí, Gloria. Incluso este es un aspecto muy importante, porque hablemos desde el primer proyecto. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno nacional al final del día con esta nueva propuesta de reforma tributaria? Casi que un paño de agua tibia para saldar por lo menos lo urgente. Pero claramente lo que se dice es, bueno, yo les dejo ahí el problema al próximo gobierno de turno que venga para 2022, porque desde ya les digo, pues claramente los candidatos para el próximo año tienen que llegar hablando de reforma tributaria. Es que necesariamente, ojo, esta no es la última reforma, como ya hemos visto que cada 2 años tenemos reforma. Nosotros mismos superamos nuestro propio récord con una cada año cuando declaran inexequible la 1943, pero entonces esta no será la única reforma tributaria de los próximos años, porque desde ya se avisora que a lo sumo para 2023 tengamos otra reforma tributaria, porque es que el recaudo nacional quedó considerablemente afectado y es necesaria. Otra es la forma como se planteó, por supuesto, en su momento. Pero bueno, ¿por qué las personas naturales particularmente están llamadas a tributar más? Les cuento. Resulta que Colombia, desde el año 2011, oficializó su intención de pertenecer a la OCDE. Cuando Colombia oficializa esa postura de pertenecer a la OCDE, que digámoslo así en palabras claras, ¿qué es la OCDE, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Pues es un conjunto de países de primer nivel encargados de establecer sanas prácticas en materia tributaria, en materia comercial, laboral, incluso para efectos pensionales. Para que se hagan una idea, pertenecer a la OCDE es como una especie de sello y contexto, un sello de calidad, mediante el cual el inversionista extranjero dice, hombre, vale la pena invertir en ese país porque hay seguridad jurídica, ¿cierto? Diría uno en principio. Y resulta que al momento de oficializar esa situación, le dicen a Colombia, perfecto, usted quiere pertenecer a nuestro grupo, a nuestro selecto grupo, pero únicamente tiene que corregirme estos 195 punticos, ¿cierto? A partir de allí, ¿qué pasa? Colombia comienza entonces a emitir reformas tributarias, Ley 1607 de 2012, Ley 1739 de 2014, Ley 1819 de 2016 e incluso la última reforma para ese lapso de tiempo, para aquel momento, la Ley 1943 de 2018. ¿Por qué hasta allí? Porque hace una revisión la OCDE, le dice a Colombia, mire Colombia, si yo reviso a 2017, del total del recaudo nacional que se tiene en impuesto de renta, el 85% lo colocan las personas jurídicas y tan solo el 15% las naturales. Al final del día, el beneficiario real o el beneficiario efectivo es una persona natural, razón por la cual usted tiene que compensar más esas cargas, por lo que incremente la tributación a las personas naturales y disminúyale paulatinamente la tributación a las personas jurídicas. Y eso, si ustedes lo notaron, pues fue en efecto la intención que se trató desde el 2016 hacia acá. Recordemos, teníamos una tarifa del 34, iba bajando al 33, 32, 31, y se esperaba para 2022 que fuese del 30% ya permanente. Digo se esperaba porque ya vamos a ver incluso qué se propone respecto a esas tarifas. Así es entonces como Colombia desde el 2016 comienza a establecer más cargas para las personas naturales. ¿Cómo que más cargas? Primero, cédula las rentas. Recordemos que antes simplemente estábamos hablando de quién es la persona respecto al sujeto, porque
desde la ley 1607 de 2012, me interesaba saber si la persona era empleado para efectos tributarios, era trabajador por cuenta propia o estaba en la categoría de otros, que ya estaban los rentistas de capital, estaban como tal pensionados, entre otros. Me interesaba el sujeto. Con la cedulación de las rentas para aquel momento, pues claramente los beneficios se ven más reducidos. Y desde allí comienzan a limitarse rentas exentas, deducciones y demás a las personas naturales, razón por la cual el llamado desde la OCDE fue incremente la tributación. Y si la OCDE habla, pues Colombia allí, por supuesto, debe acatar dichas indicaciones y establecerlas mediante reforma tributaria. Vale la pena indicar, Colombia también se ha hecho mucho el loco con los beneficios, porque se ha encargado de establecer todas las cargas, pero por ejemplo la OCDE también le ha dicho a Colombia en reiteradas ocasiones, Colombia, no grave el ahorro, es decir, no establezca impuesto al patrimonio, y ya sabemos cada cuánto hemos tenido impuestos al patrimonio. Colombia, elimine el 4 por 1000, el famoso GMF. Ya Colombia, el gobierno nacional dijeron, mire, es el impuesto o el tributo en este caso más eficiente que tenemos, no desaparecerá. Entonces vale la pena ir revisar esto. ¿La causa cuál es? Recomendación dada por la OCDE, dado el recaudo nacional por impuesto de renta. De acuerdo. Daniel, ¿qué establece el texto inicial de la reforma tributaria que nos llega frente al impuesto de renta? Bueno, pues por lo menos desde el último texto publicado, que fue hace 2 días tan solo aprobado, en este caso la conciliación como tal del mismo, se tiene lo siguiente. Ojo, en el impuesto de renta, por ejemplo, definitivamente se excluye. Recuerden lo que les había comentado al inicio, que el texto inicial se basó en gran medida en personas naturales y en personas jurídicas disminuía la tarifa. Con este proyecto que tenemos ya aprobado en segundo debate, ¿qué se propone? Primero, definitivamente no se tocan a las personas naturales, punto 1. Ni se incrementan tarifas, ni se eliminan beneficios, no se tocan a las personas naturales. De hecho, ni siquiera se disminuyen los topes para ser declarantes, que fue una de las críticas en el proyecto inicial. Entonces, primera medida, dejemos de lado a las personas naturales, no las vamos a tocar acá, que las toque en este caso pues en la próxima reforma, porque eso pasará. 2, hablemos de las personas jurídicas. Se propone una tarifa del impuesto de renta del 35%, el cual recordemos, desde la ley anterior se presumía o teníamos la expectativa de que llegásemos a una tarifa del 30% en el impuesto de renta de las personas jurídicas. Sin embargo, les cuento, definitivamente esto no será así. Ya está pues más que claro que la tarifa será del 35% en el impuesto de renta de las personas jurídicas, con una aclaración importante, que en el caso de las entidades financieras, estas tendrán 3 puntos porcentuales, una especie de sobretasa, digámoslo así, adicional, para que paguen una mayor tarifa que inicialmente estaría dada para un 38%. Eso es lo que tenemos respecto al impuesto de renta en el caso de personas jurídicas, haciendo la aclaración que las personas naturales aquí no van a ser, digámoslo así, afectadas, por lo menos como se esperaba con el primer texto. De acuerdo. ¿Qué modificaciones se plantea frente al IVA? Bueno, pues hay un tema importante. Cuando hablamos de la pregunta inicial, necesariamente estábamos viendo qué mecanismos se establecían en ese primer proyecto. Uno de los mecanismos más discutidos, que generó mayor controversia, de hecho ustedes recordarán el florero de Llorente a partir de todo lo que sucedió, por supuesto, con el paro nacional y demás, lo dicho por el ministro de Hacienda de aquel momento, Alberto Carrasquilla, respecto a la docena de huevos a 1.800, algo así, ¿sí? Correcto. ¿Por qué se daba esto? Porque se planteaba que muchos de los bienes que hoy tienen la condición de exentos pasaran a ser excluidos. ¿Y qué significaba eso en palabras claras? Hombre, eso significaba que íbamos a tener un mayor costo, o mejor, un encarecimiento de esos productos. Daniel, ¿por qué sí sigue siendo de alguna u otra forma excluido? Pues les cuento. Cuando un bien es exento, significa que su productor puede en este caso tomar los IVAs que pagó como descontables y al final del día pues los puede solicitar a la DIAN en devolución, por ejemplo. ¿Qué sucede? Cuando pasan a ser excluidos, pues ya no puede hacer eso, razón por la cual se encarecerá el producto y pues, hombre, en muchos casos las utilidades son considerablemente bajas. Sí que es cierto, este mayor valor a dónde se trasladará, pues al consumidor final. Esto fue muy discutido porque desde luego se veían afectados productos como los
huevos, la leche, carne, entre otros, y definitivamente en este texto no quedó. Razón por la cual, ¿qué se dice en materia de IVA respecto al proyecto de ley de reforma tributaria, el actual? Lo único que se establece son los días sin IVA. Los días sin IVA no son nuevos, ya estaban desde la ley 1943, desde la ley 2010 estaban ya listos. Sin embargo, la propuesta aquí que se planteó era para ampliarlos. ¿Por qué ampliarlos? Ojo, el año pasado, a propósito de la pandemia, fue emitido un decreto legislativo que amplió los topes para los beneficios, desde luego en esos días sin IVA, y dio mayor, digamos así, ampliación respecto a algunos productos del sector agropecuario. Razón por la cual la ley lo único que hizo fue adoptar lo que trajo el decreto legislativo, ampliando esto. Es la única novedad que tenemos en materias de IVA, los días sin IVA, que ya como les digo, no es nada nuevo, ya traían desde la ley anterior de la reforma tributaria estas disposiciones. De acuerdo. Cuéntanos, Daniel, si existe alguna modificación, pues nos has venido contando lo que va a pasar con la renta de personas naturales, pero la reforma nos trae alguna modificación en los topes para que las personas naturales seamos declarantes. Pues en este caso, Gloria, y a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, el proyecto inicial, ¿por qué fue tan controvertido? Primero, en la actualidad, por ejemplo, para las declaraciones que estamos presentando en este momento, una persona es declarante por su patrimonio a partir de 160 millones de pesos, a 31 de diciembre, por ejemplo, del 2020. Y por sus ingresos, sus consumos con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito o incluso consignaciones bancarias que superen los 49 millones de pesos aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué se planteaba en ese proyecto de ley inicial? Se planteaba que ya los ingresos, los consumos con las tarjetas crédito y débito y las consignaciones bajara de 49 millones a 14 millones de pesos aproximadamente al año, lo que representa un poco más de 1.200.000 pesos mensuales para aquel momento. Y el patrimonio, que está hoy en 160 millones, bajase a 90. Esto, desde luego, generó bastante controversia y lo que decidió el Ministerio de Hacienda, a propósito, pues, del nuevo ministro, fue retirar también esta disminución en los topes. Razón por la cual, en este caso, bajo el nuevo texto aprobado, no hay nada establecido respecto a la ampliación de topes o la disminución, mejor, de los topes de personas naturales, y hasta el momento vamos iguales, es decir, se mantendrían. De acuerdo. Cuéntanos, siempre hemos venido escuchando en cada reforma tributaria el tema de normalización. Cuéntanos qué nos trae esta reforma frente a la normalización tributaria. ¿Qué nos recomiendas o cómo ves este proceso de normalización? Ok, yo creo aquí, Gloria, que de alguna u otra forma la normalización planteada este año, particularmente, definitivamente no va a ser, pues, igual de llamativa que otros años. Recordemos qué es ese concepto o qué conlleva el concepto de, pues, digámoslo así, normalizar activos. Lo que conlleva el concepto de normalizar activos, si se quiere, es que si yo había omitido activos puntualmente, por ejemplo, esos activos los tenía que declarar y definitivamente nunca los he declarado o nunca los declaré, pues al final del día esto representa, pues digámoslo así, una consecuencia jurídica negativa. ¿En qué sentido una consecuencia jurídica negativa? Pues en el entendido que si yo no los declaré, eso constituye una omisión en los activos. Y esto, ojo, que ya es catalogado como un delito fiscal. Razón por la cual aquí la recomendación, desde luego, es declararlos. ¿Y qué ha dicho la administración? ¿Y por qué Daniel dice que ya hoy día no es tan llamativo? Por una razón de ser. La normalización tributaria, por ejemplo, en el año 2014, estaba planteada en la ley 1739 y decía, mire, si usted me normaliza para 2015, por ejemplo, yo le daré una tarifa del 10% y normalice lo que tenga que normalizar, es decir, lo que no tenía incluido en su patrimonio, al 10%. Para el año 2016 era el 11,5% y para el año 2017 era el 13% y era llamativo. ¿Qué sucede? En las últimas reformas tributarias se estableció particularmente una tarifa del 15%, las últimas dos, que fue la última de la ley 2010. ¿Ahora qué se establece? Pues se establece la posibilidad de acceder a la normalización, pero en este caso bajo un estipulado, digámoslo así, una tarifa del 17%.
Ya es una tarifa más bien alta desde ese punto de vista, pero también es cierto que es una de las últimas oportunidades, como siempre dicen, última oportunidad, y ya hemos tenido como 4 últimas oportunidades, ¿cierto? Pero de todas formas no es tan llamativa porque es una tarifa más bien alta. Lo que sí es llamativo es aquella persona que, por ejemplo, tiene recursos en cuentas del exterior. Recordemos muchas personas que han decidido tener cuentas en Panamá o en Estados Unidos o algo por el estilo y no las declaran. Les digo algo, ya es absolutamente fácil que a través de los convenios, FACT y demás, que la administración de impuestos conozca las cuentas que usted tiene en el exterior, los saldos de esas cuentas, y pues, hombre, es poco probable que no las conozca. Pero entonces, si usted tiene recursos en el exterior y no los ha declarado en Colombia, pues la invitación sí es incluso, que esta sí es llamativa, es que si usted las trae hacia Colombia, pues la consecuencia será que no tendrá una tarifa del 17%, sino una reducción al 50%. Eso sí sería interesante, caso en el cual yo tendría que repatriar esos recursos antes del 31 de diciembre. ¿Qué diferencia hay en este caso, Gloria, respecto a anteriores reformas tributarias? Para que desde ya nos vayamos adentrando al tema de los beneficios. Ojo, el gobierno nacional necesita sí o sí el recaudo, lo requiere, razón por la cual muchas de las medidas establecidas para septiembre, para octubre por tardar, van encaminadas a qué. Mire, yo le voy a otorgar beneficios, pero eso sí, me paga antes del 31 de diciembre, porque de alguna u otra forma asegura pues caja, de alguna u otra forma asegura recaudo, y pues en muchos casos de ellos este también es el escenario para la normalización. ¿Por qué es el escenario para la normalización? Antes la normalización estaba planteada y me decía, mire, si usted tenía como tal activos omitidos, lo invito para que los normalice y presente la declaración, que no podrá ser corregida, a más tardar el 25 de septiembre del respectivo año. Y eso sí, antes del 25 de septiembre, usted me tiene que haber pagado la totalidad del impuesto de normalización, ¿sí? En este caso, el proyecto de ley es diferente. Y el proyecto lo que establece es, mire, usted va a normalizar, perfecto. Primero, máximo le doy hasta el 28 de febrero de 2022. Y eso sí, me paga un anticipo del 50% en 2021. Y el 50% restante me lo tendrá que pagar a más tardar el 28 de febrero. Entonces miren que los plazos se recortan, los plazos son más cortos de alguna u otra forma, y en ese orden de ideas entonces tendremos que estar muy atentos porque muchos de los beneficios se van a vencer muy pronto. Entonces esa es la invitación. ¿Tienes, Gloria, el micrófono silenciado? Listo. Ok, perfecto. Bueno, es importante conocer esas condiciones de la normalización tributaria porque veo que cambia bastante. Cuéntanos, Daniel, si para esta reforma tributaria también se está contemplando el beneficio de auditoría. ¿Qué se ha planteado frente a este? Bueno, respecto al concepto particular del beneficio de auditoría, vuelve nuevamente en esta reforma tributaria. Recordemos que es casi una posibilidad de que usted tenga una firmeza de la declaración más próxima, ¿cierto? Y recordarán ustedes que en las últimas 2 reformas tributarias, es decir, la ley 1943 y la ley 2010, se ha establecido esta posibilidad. ¿Y qué me exige? Pues básicamente me exige un incremento, por ejemplo, bajo la norma anterior, me decía, incremente el impuesto neto de renta del año anterior en un 30% y usted tendrá una firmeza de la declaración en 6 meses. O lo incrementa en un 20% y usted tendrá pues una firmeza de 1 año o 12 meses. ¿Cuál es la propuesta planteada en este proyecto de ley? La propuesta está para que ya no sea el 30, sino el 35% de incremento en el impuesto neto de renta del año anterior para tener una firmeza de 6 meses. O si lo que se desea de alguna u otra forma también allí es tener una firmeza de 1 año, pues lo que se plantea es tener desde luego entonces un incremento en el 25% del impuesto neto de renta, para lo cual en algunas compañías hemos visto, por ejemplo, que se da ese incremento de forma natural, por ejemplo, y en otras pues lo que habría que hacer es, digámoslo así, para adecuarnos a ellos es de alguna u otra forma renunciar o desistir de costos y gastos para que nos dé ese incremento en un 30%. Y en este caso, por supuesto, como está proyectado, en un 35%, porque bajo la ley actual, o mejor, bajo el proyecto de ley actual que se propondría, estaríamos hablando de un 35% de incremento, si lo que se pretende es tener pues una firmeza en 6 meses,
o si lo queremos en 12 meses, un año, un incremento, digámoslo así, en el 25%. Es necesario tener en cuenta aquí varios aspectos para que desde luego las personas conozcan desde ya. ¿Y cuáles son esos aspectos? Uno, que tendrían, en caso tal de que tenga que presentarse solicitudes de devolución o compensación, que hacerlo dentro de ese término. Es decir, si son 6 meses, dentro de esos 6 meses. Si son 12 meses, dentro de esos 12 meses. Para que lo tengamos en cuenta allí, por supuesto, y este será el tiempo máximo que tendrá la DIAN para discutir el contenido pues, de dichas declaraciones, caso en el cual pues, tendrá tan solo un tiempo más limitado para que lo tengamos en cuenta. De acuerdo, Daniel. ¿Qué se sabe de la terminación por mutuo acuerdo? ¿Se planteó? Pues bien, en este caso, digámoslo así, ¿qué es eso de la terminación por mutuo acuerdo, cierto? De hecho, muchas personas nos preguntaban desde el mes de abril incluso, Daniel, ¿y será que hay beneficios tributarios este año? ¿Será que sí será posible? Hombre, Daniel, es que en el texto no encontramos ningún tipo de beneficio tributario en el primer debate, por ejemplo, tanto en abril como ahora. Cuando se presentó, digámoslo así, oficialmente el 20 de julio. No hay beneficios. ¿Qué va a suceder? Y les comentábamos en aquel momento, no venga, es muy posible, es muy latente que tengamos beneficios desde ese punto de vista. ¿Y por qué es latente o por qué de alguna u otra forma era, pues digámoslo así, tan probable que surgieran ese tipo de beneficios? Pues porque por lo menos las últimas 6 reformas tributarias que hemos tenido, pues han traído consigo figuras tales como la terminación por mutuo acuerdo y la conciliación de procesos tributarios, aduaneros y cambiarios. ¿Qué es eso de la terminación por mutuo acuerdo? Para que lo tengamos allí en cuenta. Primero, la terminación por mutuo acuerdo es conocida también como transacción. Para yo acceder a una terminación por mutuo acuerdo o conocida como transacción, necesariamente, ojo a esto, necesariamente tengo que estar en discusión con la Administración de Impuestos o con la UGPP o con el respectivo municipio o el respectivo departamento. Ese es el punto inicial, el punto de partida. Razón por la cual ustedes recordarán que en las últimas reformas tributarias ha sido complejo acceder a beneficios, porque en muchos casos que se tienen personas que presentaron sus declaraciones y nunca pagaron el impuesto. Entonces, en realidad lo que tenían era una declaración presentada sin pago, lo cual no permitía acceder a beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque hablemos de ese concepto de terminación por mutuo acuerdo. ¿Qué se requiere para que exista terminación por mutuo acuerdo o yo poder acceder a un beneficio? Pues se requería que antes de la vigencia de la ley, es decir, antes de que sea promulgada y que sea publicada en el diario oficial, pues yo tendría que haber sido notificado de un acto administrativo por parte de la DIAN. Daniel, cualquier tipo de acto, no es cualquier acto. Debía ser un requerimiento especial, una liquidación oficial, una resolución que resuelve el recurso de reconsideración, un pliego de cargos o una resolución sanción. Si era un emplazamiento, no se podía. Si era un oficio persuasivo, no se podía, porque no hay procedimiento allí iniciado. Entonces, primer ítem, si quiero acceder a la terminación por mutuo acuerdo, que posiblemente habrá, ya es casi que un hecho que está allí en el texto aprobado en conciliación, pues tengo que tener un proceso en curso actualmente. Daniel, ¿cuáles son los beneficios? Pues un descuento en el 80% de sanciones e intereses con la DIAN, punto 1. Punto 2, se otorga la facultad a los municipios y a los departamentos, entes territoriales en este caso, para también adoptar estos beneficios, razón por la cual las personas que tienen iniciados procesos, digámoslo así, en contra del municipio, de rentas departamentales y demás, podrían acceder a esto. Una aclaración importante, en el caso de los municipios y los departamentos, recordemos que ellos tienen un principio, digámoslo así, constitucional para efectos tributarios, que se conoce como la autonomía territorial. ¿Eso qué conlleva? La autonomía territorial conlleva básicamente que cada municipio, cada departamento es autónomo para establecer las medidas en materia tributaria, por ejemplo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues la ley inicialmente otorga el beneficio. Es discreción del respectivo municipio, es discreción del respectivo departamento adoptar esos beneficios. Recordemos que, por ejemplo, Medellín no lo hizo en 2019. Sí lo hizo en 2020, pero no en 2019 con la reforma del 2018. Entonces, de esto dependerá que, por ejemplo, el respectivo municipio, a través del Consejo Municipal, mediante un acuerdo, adopten los beneficios que trae la ley, los cuales no pueden superar la misma ley, desde luego.
o el departamento a través de la asamblea como tal, a través de una ordenanza, pues adopte los beneficios establecidos también allí para la terminación por mutuo acuerdo. Conclusión, en este proyecto de reforma tributaria que ya fue aprobado en segundo debate, existe la terminación por mutuo acuerdo conocida como transacción y habrá que estar muy atentos desde luego a las posibilidades que tengamos en este caso respecto a acceder a algún tipo de beneficio adicional allí para que lo tengamos entonces en cuenta. Entonces, siendo así, Daniel, entonces entiendo, tenemos todo el proceso de terminación por mutuo acuerdo y también tendremos los procesos de conciliación. Exactamente, tanto de terminación por mutuo acuerdo como conciliación. Y esa pregunta es apropiada en este momento, ¿por qué? Porque, ojo, los beneficios son bastante similares, reducción del 80% de descuento en sanciones e intereses, entre otros. Pero, Daniel, ¿cuál es la diferencia? Pues bien, ojo, en la terminación por mutuo acuerdo, que era lo que les comentaba hace un momento, tenemos una particularidad. ¿Y cuál es de alguna u otra forma esa particularidad? Pues bien, esa particularidad está dada que en la conciliación, ojo a esto, para yo poder acceder efectivamente a la conciliación, se requiere, a diferencia de la terminación, que yo haya demandado a la entidad, razón por la cual yo ya no estoy en discusión directamente con la DIAN, por ejemplo, o con la UGPP, sino ante un juez, un tercero imparcial, resolviendo, pues digámoslo así, en la etapa contencioso administrativa. Esa es la conciliación. Ojo a esto, que se me olvidó decir allí un pequeño detalle en la terminación y en la conciliación. Esto también va a aplicar, es decir, también será procedente para los procesos iniciados por parte de la UGPP. ¿Cuáles serán los beneficios? Hombre, si estamos en un proceso sancionatorio, la reducción sería del 50% de la sanción. Pero si lo que estamos haciendo es discutiendo impuestos o discutiendo aportes como tal, el descuento será hasta del 80%. Pero en el caso de la UGPP, esa reducción va para sanciones y para intereses, sin incluir los intereses a pensión, a aportes a pensión, porque recordemos que sobre esto no se pueden realizar este tipo de exenciones o beneficios tributarios si se quiere. En ese orden de ideas, ¿qué es eso de la conciliación? Primer punto para darte respuesta allí, Gloria, sí habrá conciliación. La mal denominada conciliación, porque no se trata en realidad de que sea una conciliación formalmente en el cual el contribuyente le propone a la administración una reducción y el funcionario dice, si lo acepto o no lo acepto. No, en realidad es un beneficio tributario que da la ley y le dice, mire, si usted cumple estos requisitos, pues usted lo que puede hacer es, al final del día, solicitar la conciliación. ¿Cuáles son esos requisitos? Para que lo tengan muy en cuenta los que están a punto de presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por ejemplo, que antes de que entre en vigencia la ley, la DIAN haya sido demandada, por ejemplo, o la UGPP, es decir, yo haya interpuesto una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y ya la tenga admitida, porque es la condición que me establece como tal la norma para efectos de poder acceder a la conciliación. Si no, a lo sumo lo que puedo acceder es a una terminación por mutuo acuerdo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eso es dentro de las posibilidades que se tiene la conciliación. Va en firme, como ha sucedido con las últimas 5 reformas tributarias, y lo más seguro es que finalmente quede así en la ley sancionada, que recordemos, irá aproximadamente a ser publicada a finales de este mes, ¿por qué no? En octubre incluso mismo si se quiere. De acuerdo, mira que hay algo muy importante y es hace más o menos 2 semanas estuvimos con los defensores del contribuyente en la DIAN, vinieron de Bogotá, pues nos sentamos en la Cámara de Comercio del Poblado a tocar todos estos temas de terminación por mutuo acuerdo, de conciliación, y nos contaban pues que históricamente no se habían visto tantos casos de terminación por mutuo acuerdo y conciliaciones en donde se han hecho descuentos importantes, incluso con la DIAN. Entonces, es la oportunidad de acercarnos, de utilizar esta herramienta del defensor del contribuyente, que no nos asustemos y que tengamos confianza en buscar, en tocar la puerta y en encontrar soluciones para nosotros como personas naturales y para que las empresas puedan continuar y resolver sus asuntos en materia tributaria. Entonces, hago pues, digamos, esa invitación para que continuemos y busquemos esos apoyos que también existen. Entonces, quiero reiterar ese apoyo que nos puede estar brindando la Defensoría del Contribuyente. Quiero recordarles a todos los participantes del evento que pueden hacer sus preguntas. Por acá tenemos una pregunta, Daniel, pero invitarlos a todos para que sean un poco más participativos, si tienen inquietudes, y aquí estamos atentos para responderles a todos.
Entonces nos dice, buenos días, el valor de 5 VTs para expedir tiquetes POS es un monto demasiado bajo para pequeñas tiendas y almacenes y se vuelve una carga muy pesada al generar la factura electrónica. ¿Qué sabes tú al respecto frente a esa modificación? Hombre, importante tener en cuenta y agradecer por supuesto allí la participación. Creo que también es como a título de comentario y estoy completamente de acuerdo. De hecho, les digo algo. Retomemos un poco el punto de lo que ha sucedido en los últimos años con el POS. Que desde que se emitió la ley 1943 de 2018, pues, ojo, lo que se dijo allí en su momento fue, hasta tanto el gobierno nacional no reglamente la materia, por ejemplo, pues el POS seguiría vigente por lo menos en ese tiempo. ¿Qué pasó? Sabemos que durante el año 2019 no se reglamentó y lo que sí tuvimos fue en el mes de octubre el pronunciamiento de la Corte Constitucional declarando inexequible esta ley 1943 y por lo tanto siguió vigente el POS para allí. Llega la ley 2010 de 2019 y también estableció lo mismo, hasta tanto el gobierno nacional no reglamente la materia, pues se entenderá que el POS es válido. Pero a diferencia de este caso, aquí sí tuvimos algo, y fue que en el año 2020, con el decreto 358 y la resolución 42 de la DIAN, sí se estableció allí unos requisitos importantes. Primero, en términos generales, y se dijo, mire, usted tendrá vigencia del POS o el POS será válido para efectos tributarios, es decir, para efectos de acreditar deducciones, estos son costos y gastos, por ejemplo, en impuesto de renta, o impuestos descontables en materia de IVA, pues usted tendrá la posibilidad hasta el 1 de noviembre del año 2020. Es decir, todo el 2020 fue procedente el POS, por ejemplo, pero a 1 de noviembre ya no era posible tener POS. ¿Y qué se dijo entonces? ¿Y qué dijo la norma? Lo que dijo la ley 2010 fue, mire, yo le voy a dar a usted una progresividad para reconocerle de alguna u otra forma pues aquellos costos y gastos en los que usted incurra y sobre los cuales no haya pagado a través de factura electrónica, indicándole, por ejemplo, que en el 2020 era el 30%. Ejemplo, si yo tengo 100 millones de pesos en costos y gastos y tengo 10 millones de pesos de esos costos y gastos que pagué a través de POS, por ejemplo, o sea, no facturación electrónica, pues me encuentro dentro de ese límite y me lo podía tomar, digámoslo de alguna u otra forma. Eso es lo que viene así sucediendo. ¿Qué sucede? Ya se viene, por supuesto, acercando ya toda la reglamentación, las últimas resoluciones de la DIAN han ido en pro de eso, para establecer el documento electrónico equivalente, que al final del día será lo que va a suceder. Hoy en día ustedes saben que tenemos varios tipos de documentos equivalentes a la factura. La intención de la Administración de Impuestos es generar un documento, uno solo, un único documento electrónico equivalente para saldar todo este tipo de cosas. Entonces, mientras tanto, todo lo que sea POS y demás, recordemos, para efectos tributarios, pues no es procedente, pero la intención es incluso que el POS el día de mañana se convierta en un documento electrónico equivalente, el cual para todos los sectores, para todas las actividades, para todos los costos y gastos en los que se incurra, se habla únicamente de ese documento electrónico equivalente en este caso, para esos casos. Pero estoy de acuerdo completamente incluso con la apreciación que hace allí el participante. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas en el módulo ubicado al lado derecho. Esperamos sus preguntas, que sean bien participativos. Daniel, acá tenemos otra pregunta. Los participantes quisieran, o uno de los participantes, que tú les des la lectura a la reducción de intereses y sanciones. Ok. ¿Qué lectura le da? Ese punto es bien importante. Alguien me decía cuando salió el primer texto, yo siempre he sido un convencido de que para este año vamos a tener, desde luego que espera la reforma final, que vamos a tener un beneficio importante. Entonces, me decían algunos colegas, incluso Daniel, pero si las últimas reformas hemos tenido beneficios, pero por ejemplo, la terminación por mutuo acuerdo, la conciliación, que de alguna u otra forma exigen que exista previamente un proceso iniciado. Pero ¿qué pasa entonces con las personas que a propósito de la pandemia se vieron afectados y que no tienen cómo saldar esos intereses tan costosos? ¿Qué va a pasar con ellos? Y yo les decía, hombre, este año puede haber algo importante, La pandemia afectó muchísimos sectores económicos, desde luego, y la administración necesita recaudo, va a venir algo importante. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Por qué? Uno de los antecedentes más próximos, y pues bastante único, fue en el año 2014, la ley 1739, y trajo algo llamado condición especial de pago.
Ojo, aquí no me exigía que tuviese un procedimiento en contra, aquí no me exigía que me hayan sido notificados actos administrativos previos, no lo decían. Razón por la cual lo único que decía es, mire, si usted tiene deudas pendientes con la DIAN o con los municipios, y eso sí, los municipios deben adoptarlos, les digo algo, muchos municipios por desconocimiento no lo adoptaron, pero decía, usted me paga únicamente el impuesto y yo le doy un 100% de descuento en sanciones y en intereses. Eso lo dijo la ley 1739. Daniel, ¿es posible para esta? Pues les cuento un poco el caso particular del texto aprobado. No solo que en cabeza de la DIAN, sino también en municipios. Y se dice, mire, vamos a tener en realidad, digámoslo así, una tarifa especial o vamos a tener una condonación especial. Resulta que, recordemos, para efectos tributarios, nosotros calculamos el interés moratorio, que es considerablemente alto, definitivamente es considerablemente alto. Para que se hagan una idea, un aproximado, porque pues tendríamos que verificar las certificaciones de la superfinanciera para dar un dato exacto, pero de alguna u otra forma, un aproximado de pues, una deuda que se calcula en intereses moratorios es cerca de un 20% del capital por año, ¿sí? En este caso lo que se propone es, para impuestos que se adeuden a la DIAN, o incluso impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial, como lo son en este caso municipios y departamentos, se plantean dos posibilidades. Una, la reducción de sanciones, que en algunos casos irían incluso al 20%. Y dos, que es la más llamativa de todas, es que no se calcule el interés moratorio como se tiene establecido de manera directa en el artículo 635 del estatuto, sino que en contraposición a ellos, toda persona que tenga una deuda en la actualidad con la DIAN o con los municipios, o incluso el departamento, previo a que el municipio del departamento lo adopte, para que lo tengan muy en cuenta, puede acceder a una reducción en los intereses. ¿En qué consiste esto? Uno, no me va a calcular el interés moratorio, sino que me va a calcular como tal el interés bancario corriente para créditos de consumo. Pero ese interés bancario corriente reducido al 20%. Es una oportunidad bien importante. Les cuento algo. Tengo algunos clientes que desde luego han estado a la espera de algún beneficio, porque por ejemplo han tenido inconvenientes en el caso del pago del IVA. Y son periodos muy antiguos. Por ejemplo, uno en particular tiene periodos vencidos de 2008 y 2009 y ya estamos en el trámite, digámoslo así, jurisdiccional, porque pues ya se presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía por parte de la DIAN. Y lo que hemos esperado es, de alguna u otra forma, este tipo de beneficios, y son muy latentes. Ya estuvo aprobado en segundo debate, razón por la cual la lectura que les digo es bastante, pero muy probable que tengamos terminación por mutuo acuerdo, que tengamos conciliación, pero adicional, una amnistía generalizada para aquellas personas que tengan deudas pendientes con la administración, eso sí, anteriores al 2021, como se indica en la norma expresamente, razón por la cual, si usted está por pagar deudas, impuestos del orden nacional o del orden municipal o departamental, mi recomendación es que dé una breve espera, porque esta reforma tiene que estar a más tardar para octubre. Eso sí, si usted tiene pendiente pago de impuestos y son considerablemente altos, la recomendación desde ya, prepare los recursos, porque si viene ese beneficio, el límite para el pago será el 31 de diciembre. No va a ser como en otras ocasiones que nos dan hasta el próximo año, no. El Estado necesita recaudo y esto será una oportunidad para aquellas personas que paguen de inmediato. Entonces, estén preparados para ello. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Yorladi nos pregunta, ¿no se contempla ningún beneficio en cuanto a sanciones e intereses en deudas que no estén en cobro jurídico? Ok, a Yorladi allí, en efecto, estas son las que les comenté hace un momento, y es que aquellos que de alguna u otra forma no tengan un procedimiento en contra, pero tengan deudas pendientes, en efecto el proyecto lo establece para que tengan entonces una reducción, incluso si se trata de una sanción reducida al 20%, uno, y dos, digámoslo así, el cálculo de los intereses, el cual ya no sería el interés moratorio, sino el bancario corriente reducido al 20%. Esa sería la posibilidad. Sin embargo, hay otra posibilidad también importante. ¿Y cuál es esa posibilidad? Que de hecho plantea allí incluso Yorladi como inquietud. Hombre, la posibilidad será que incluso me apliquen el principio de favorabilidad en etapa de cobro coactivo. ¿Eso qué significa? ¿O qué conlleva eso? Pues bien, el principio de favorabilidad está en el artículo 640
del estatuto tributario y me indica, mire, si usted tiene un buen comportamiento para efectos tributarios, es decir, por ejemplo, dependiendo de cada caso, que en el último año, o en los últimos 2 años, o en algunos escenarios en los últimos 4 años, la administración de impuestos, usted no hubiera cometido esa sanción, o esa conducta sancionable, perdón, y adicional a ello, esa conducta no haya sido sancionada mediante acto administrativo, usted puede reducir la sanción en un 50%. ¿Qué sucede? Cuando usted está en etapa de cobro coactivo, usted no tiene derecho, digámoslo así, a ello. Sin embargo, en este proyecto de ley se establece, como ya ha venido sucediendo en las 2 últimas reformas, que podamos aplicar ese principio de favorabilidad en etapa de cobro coactivo. Eso son, Yorladi, allí, agradeciéndote desde luego por la pregunta y la participación. Esas son las posibilidades. Reducciones en sanciones e intereses para aquellas personas que no tengan procesos jurídicos en contra o iniciados en contra de la administración. Y también el principio de favorabilidad en etapa de cobro. De acuerdo, Daniel. ¿Y estos beneficios también se dan aplicables frente a las deudas con la UGPP? Bueno, lastimosamente tengo que decirles algo, y esto sí pues es la verdad bastante triste, porque realmente uno de los principales causantes de dolores de cabeza para los empresarios en los últimos años, particularmente en los últimos 5 años, ha sido la UGPP. Creo que todos estamos de acuerdo allí con esta afirmación. Y les cuento que la UGPP pues sacarán beneficios, pero beneficios dados respecto de qué. Serán beneficios particularmente para aquellas personas que sí tengan procesos en contra, o que la UGPP les notificó algún acto administrativo, como lo puede ser un requerimiento para declarar y o corregir, una liquidación oficial, un pliego de cargos, etcétera, o que hayan demandado a la UGPP. Daniel, si una persona no tiene procesos iniciados, pero sí tiene que pagar aportes al sistema, ¿hay alguna posibilidad pues, de que la administración otorgue beneficios? La respuesta es que en este proyecto no lo hay expresamente. Y ojo, cuando me habla específicamente de la posibilidad que les comentaba hace un momento, esto es reducción de intereses y reducción de sanciones generalizadas, no me hablan de la UGPP. Tan solo me dice DIAN y tan solo me dice municipios y departamentos o entes territoriales en sentido general, razón por la cual, recordemos, en materia tributaria, dado el principio férreo de legalidad, todo beneficio, toda exención, toda exclusión tiene que estar dada por ley directamente. Y en este caso, debo decirlo, lastimosamente la ley no lo contempla, razón por la cual, pues, en principio, no sería posible aplicarlo. De acuerdo. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Nos están preguntando, Daniel, acerca del régimen simple y nos piden aclarar si las empresas que se acogieron al régimen simple de tributación no pagan impuesto de industria y comercio. Esa pregunta, les digo sinceramente, como dicen por ahí, no hay una más difícil. Les cuento por qué. Les cuento por qué. El tema con el régimen simple ha sido definitivamente un dolor de cabeza. Y aprovecho este espacio para recordarles, ojo, hay mucha gente que de hecho se dedican a obtener arrendamientos y saben que el régimen simple. Recuerden que la norma expresamente excluye para aquellas personas que tengan rentas pasivas y que los ingresos superen más del 20% en rentas pasivas. Para que lo tengan en cuenta, eso fue un pequeño comentario. ¿Qué ha pasado con el régimen simple? En la ley 1943 se dijo que le dan un plazo máximo a los municipios para que a 31 de diciembre de 2019 el Consejo Municipal estableciera mediante acuerdo cómo iba a ser ese encaje entre el régimen simple de tributación y el impuesto de industria y comercio. De hecho, recordará de pronto Gloria y todas las personas que nos acompañaron en aquel momento, en la semana de actualización tributaria, digámoslo así, de hace 2 años exactamente, alguien nos preguntaba lo mismo, que de hecho, ¿qué pasaba con el régimen simple? Porque muchos municipios lo estaban cobrando el impuesto de industria y comercio cuando era régimen simple. Y de hecho, yo les contaba una anécdota en aquel momento que incluso se consultaba en el municipio directamente. Vámonos a un ejemplo, Medellín, que desde luego pues, es uno de los más reconocidos allí respecto a recaudo, todo, y se hace acuciosamente una fiscalización. Y los funcionarios decían, régimen simple, ¿y qué es eso? Empecemos por ahí. Entonces, desde allí la inseguridad, por lo menos. ¿Qué pasó? Sale la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1943 y sale la nueva ley, la ley 2010. Razón por la cual mucha gente lo que hizo fue estar en el simple. Se supone que usted en la tarifa que paga
también allí el impuesto de industria y comercio, pero al final del día les tocó pagar industria y comercio con la factura común y corriente que les llega al municipio. Llega la ley 2010 y nuevamente establece, bueno, ahora sí, ya le vamos a dar hasta el 31 de diciembre de 2020 a los respectivos consejos municipales para que adopten los mecanismos. En algunos casos ya lo han adoptado. Yo les digo algo, depende mucho del municipio. Realmente ya se han adoptado algunos acuerdos para ello el año pasado, digámoslo así, y cuando usted paga el impuesto bajo régimen simple, está también consecuentemente pagando el impuesto de industria y comercio. Sin embargo, eso es lo que suena bonito y eso es lo que suena muy, muy bonito en la teoría, pero la práctica es que es un descontrol absoluto de los municipios. Y entonces usted incluso acredita que es régimen simple y los municipios están diciendo, no me importa, págame el impuesto de industria y comercio. Esa es la realidad de lo que está sucediendo. Realmente allí lo que habría es que sustentarlo desde la ley, explicando y verificar que el respectivo municipio tenga un acuerdo mediante el cual se adopte este mecanismo. Porque les digo algo, el impuesto de industria y comercio es algo bastante complejo. De hecho, me he atrevido a decir allí en varias ocasiones, y estoy muy de acuerdo con ello, que ese impuesto de industria y comercio tiende a desaparecer. De aquí a unos 5 años, por tardar, creo que estaríamos ya no hablando de un impuesto de industria y comercio, o como ustedes lo han visto a través de esta iniciativa de régimen simple, que sea algo que se adopte digamos así, de forma conjunta con la administración de impuestos. Al final del día, ¿qué es el régimen simple? Si usted, por ejemplo, observa, usted identifica los ingresos y de hecho clasifica en la respectiva declaración para efectos municipales, por ejemplo, de qué municipios provienen los recursos. ¿Con qué finalidad? De que la administración de impuestos posteriormente traslade esos recursos a los respectivos municipios. Sin embargo, les digo, es que a nivel OCDE, un país que tenga un impuesto de industria y comercio como tal, que grava los ingresos brutos como tal, pues hombre, nos ven realmente como si estuviéramos 50 años atrás, pero años luz, porque claramente eso no es desde ningún punto de vista competitivo. Eso realmente tiende a desaparecer. Daniel, ¿y por qué lo dice? Una iniciativa es el régimen simple y una segunda iniciativa, que lastimosamente no va a suceder en un 100% el próximo año, es el descuento tributario por el impuesto de industria y comercio. Recordemos que la deducción desde 2018 es descuento tributario y eso también acredita que lo que yo pague en industria y comercio es básicamente un anticipo o un crédito fiscal, un descuento tributario en renta. Se suponía que para 2022 teníamos una expectativa. ¿Cuál iba a ser esa expectativa? Pues que para 2022 pasara de ser descuento tributario en un 50% a ser un 100% de descuento tributario. Pero ya, ustedes lo pueden verificar en el texto conciliado, en el último artículo del proyecto de ley, expresamente en las vigencias y derogatorias, se indica que se deroga la posibilidad de que el descuento tributario por ICA pagado sea en un 100%. Entonces, realmente, el tema del régimen simple, en teoría, está dado para que usted no tenga que pagar industria y comercio. Cuando usted paga el simple, está pagando industria y comercio. La realidad es que es un descontrol absoluto con los municipios y lo que están haciendo es hacer el cobro doble en muchos casos. Depende mucho del municipio allí. Sí, y ahí sí, pues que no tenemos nada de economía y tributamos 2 veces. Entonces hay que estar muy atentos con estos requerimientos. Tenemos otra pregunta, Daniel, y nos preguntan si la reforma trae algún cambio respecto a la venta de bienes inmuebles del artículo 90 del Bueno, tributario. Les digo algo bien importante respecto a ese ítem, porque, hombre, la gente sigue pensando hoy en día que se va a retirar esa disposición de la venta a valor comercial y en muchos casos se ha escuchado incluso a propósito ahora que estamos próximos a campañas y demás, se dice, no, es que vamos a proponer que se elimine eso del valor comercial, no, eso ya es una realidad y va a seguir, digámoslo así, sucediendo. De alguna u otra forma, pues, digámoslo así, de manera inicial, en el proyecto inicial, se había planteado una posibilidad respecto a ello. ¿Posibilidad respecto a qué? Hombre, que de hecho el mismo notario tuviese una obligación allí importante respecto a un sistema que se iba a establecer de georreferenciación para efectos de tener, digámoslo así, la ubicación, características y condiciones del bien, por ejemplo, que se iba a vender, que esto pues de alguna u otra forma era necesario para efectos de determinar pues su valor. ¿Qué ha sucedido? Recordemos que el tema del artículo 90 fue fundamentalmente modificado en la ley 1943 de 2018. Desde allí lo que se indicó fue, vea, toda venta que usted vaya a realizar o transferencia del dominio debe ser a valor comercial. Y a lo sumo usted se va a alejar en un 15% del valor comercial. Es la presunción que da la norma y lo que nos permite. En este caso,
créanme, no va a salir algo que diga lo contrario. Lo que sí decía el proyecto en su momento era el sistema de georreferenciación. Desde ya se dice que eso no va, pues porque al menos era una carga adicional, pero tendremos que esperar que salga el texto definitivo de la reforma. Únicamente se hace una indicación especial dentro del texto de la reforma para bienes como tal que se vayan a vender o inmuebles como tal, inferiores a 1.000 salarios mínimos como tal, pero son dando facultades en este caso, a la Sociedad de Activos Especiales, a la SAE, para este tipo de activos. Pero puntualmente se mantiene la estructura del artículo 90. ¿De qué estamos pendientes? Únicamente de saber cuál será el texto final respecto a ese sistema de georreferenciación, si saldrá, si no saldrá, y como la carga tributaria, adicional de hacer que estaba en cabeza del notario en ese caso. Sí, Daniel, y no podemos olvidar que hoy hay mucha controversia frente a lo que ha pasado con todo el tema de catastro multipropósito, en donde nos hemos llevado la sorpresa de que vamos a generar una dación en pago, vamos a vender un inmueble, y las notarías están, digamos, realizando todos los documentos de acuerdo a las fichas catastrales, que incluso son más altas que el valor comercial. Entonces, ahí tenemos que estar muy atentos con este tema para hacer una buena planeación tributaria. Bueno, continúo con las preguntas e inquietudes que yo he tenido frente a todo lo que he visto de esta reforma tributaria, y es que me contaras o nos contaras a todos qué beneficios se plantean para la contratación de jóvenes, si se va a seguir motivando este tema de contratación para jóvenes, si vamos a tener beneficios. Claro que sí, Gloria. En este caso hay beneficios, tanto los que están en el proyecto inicial como los que hoy en día se mantienen. Y básicamente, ¿qué me plantea? Pues de una manera muy concreta. Me habla de aquellas personas que tengan por contratar personas entre 18 a 28 años, que son considerados jóvenes, y desde ese punto de vista, pues se tendría la posibilidad de que el empleador tendría un apoyo económico de un 25% de un salario mínimo como tal, para que lo tengamos en cuenta. O como se establece, por ejemplo, allí la norma de manera concreta, cuando dice, mire, cuando usted no contrate jóvenes de los que trata el inciso anterior, o sea, de 18 a 28 años, por ejemplo, ya no es catalogado joven, yo ya recientemente salientes del concepto de joven allí, pues entonces usted tiene otro beneficio, y es que usted tendrá como tal, no el 25, sino el 10% de un salario mínimo como tal. Esto, para que lo tengan en cuenta, sí va como posibilidad. Recordemos que esto se suma en aquel momento a lo que se estableció como una primera medida, que era un beneficio tributario, para tener una deducción especial del 120% por contratar a personas que fuese su primer empleo y que tuvieran hasta 28 años. Es otro beneficio que está todavía, digámoslo así, en cuenta, que de hecho no es el 120%, es el 20%, porque realmente el 100% ya se lo puede tomar uno como deducible, para que lo tengan en cuenta. Eso es lo que se tiene respecto a contratar jóvenes, si se quiere, bajo este modelo o bajo esta reforma tributaria. ¿Qué otros beneficios puedes contarnos que se plantean en esta reforma tributaria, especialmente para las empresas? Pues bien, digámoslo así, ¿cuál fue la principal modificación que se tuvo, si se quiere, en este proyecto planteado, este segundo proyecto planteado? Definitivamente se mantiene el concepto de ser eficientes en el gasto público. Y desde ese punto de vista, pues hay unas medidas que ayudan al recaudo. Ojo, ser eficientes en el gasto público no es suficiente, digámoslo así, para los recursos que necesitan. Por eso las cargas adicionales que se imponen. Porque la administración, y en este caso el gobierno, pues ya se les ha dicho infinidad de veces, incluso se estableció una comisión de expertos para que reiterar lo mismo, y es, hombre, usted no gana nada si incrementa su recaudo, pero al mismo tiempo está gastando más. Entonces, sea eficiente en el gasto público. Desde allí, pues, beneficios adicionales para empresas y demás, para que lo tengan en cuenta. Continúa el tema de ingreso solidario. Hay una ampliación que se propone para efectos del PAEF como tal, que eso, por supuesto, es importante. Y, ¿por qué no? De hecho, a propósito del paro nacional y demás, hay también un incentivo, si se quiere, pues, para todas las empresas que se han visto afectadas, ojo, personas, de hecho me lo dije como personas naturales, personas jurídicas, consorcios, uniones temporales y demás, en el cual consiste en, pues digámoslo de manera concreta, verificar y tomar el número total de sus empleados y multiplicarlo por el 20%, digámoslo así, de un salario mínimo como tal, para saber o conocer cuál será ese beneficio. Esto apenas está como una mera posibilidad, puede que quede, razón por la cual es una posibilidad latente para apoyar a los empleadores a propósito de las afectaciones causadas con el paro nacional. Continúa el tema de matrícula cero, ingreso solidario. Entonces son algunos de los principales elementos, en términos generales,
que se plantean incluso al día de hoy respecto a esos beneficios para empresas o para, digámoslo así, empleadores, si se quiere. De acuerdo. Bueno, eso está muy bien. ¿Hay alguna modificación en la forma en que se presenta la declaración de renta? Pues hay una discusión ahí, una duda bastante grande que les digo sinceramente. Si estuviéramos en un país de mayor garantía respecto a ese tipo de procedimientos, uno dice, hombre, estamos preparados. Creo que Colombia nos metimos como tal en la película de la OCDE. ¿En qué sentido? Es muy positivo para la inversión extranjera que seamos parte de la OCDE, pero hombre, tenemos que ir con calma. Creo que nos estamos creyendo mucho el cuento y tenemos que ir con calma. Si bien somos parte de la OCDE, no nos podemos comparar con países del primer nivel OCDE, por ejemplo. ¿Qué se plantea allí? Hombre, de hecho ustedes han visto, no es nuevo, que en los últimos años se ha presentado algo llamado la declaración sugerida, que básicamente al momento de usted presentar la declaración, la administración le indica, con lo reportado en exógena, mire, Daniel, le ayudo con su declaración, le sugiero que coloque esto porque es lo que reportaron de usted, y usted decide si acepta o no acepta, es decir, si lo establece y lo adhiere de una vez al formulario o si no lo adhiere. ¿Qué es lo que se plantea? Lo que está pretendiendo aquí el Gobierno Nacional con esta propuesta es que la Administración de Impuestos, la DIAN, llegue a ser esa entidad potente como lo es la IRS en Estados Unidos y de alguna u otra forma le notifique a las personas, mire, esta es su declaración y me factura el impuesto de renta de una vez, porque se plantea una factura del impuesto de renta. Casi que con el cruce de información a partir de información exógena, a partir de facturación electrónica, le llega a la persona su declaración lista y usted tiene que controvertirla. Daniel, ¿cuál es la forma de controvertirla? La norma dice que no se puede, de alguna u otra forma, no es susceptible de recurso alguno, pero la forma de controvertirla es usted presentando su declaración, discutiéndola. Es decir, mira, aquí está mi declaración, porque recordemos, eso no pasa en Colombia, pasa en otras partes, pero que muchas veces son errados o equivocados los reportes de información exógena. Hombre, empresas que duplican la información, entonces me aparece a mí el ingreso duplicado, o personas que, por ejemplo, no reportaron exógena a tiempo y a mí no me aparece la información como tal, el ingreso. Entonces la gente dice, no, qué bien, no lo voy a incluir. Y después esa persona corrige y pues en realidad se ve afectado el que no incluye el ingreso. Razón por la cual les digo, es una propuesta que está planteada con total seguridad y mucha fuerza para que quede finalmente en la ley definitiva y se plantearía que el impuesto de renta sea facturado por la DIAN, como les digo, a propósito de ese cruce de información entre exógena y facturación electrónica y corresponda al contribuyente discutir esa factura a través de la presentación de su declaración. Caso en el cual, pues les digo, tendremos que esperar las garantías, porque en términos de seguridad jurídica, está claro, estamos muy quedados. De acuerdo. Tenemos otras preguntas, Daniel. Quisiera preguntarte acerca de, antes de pasar las preguntas, ¿hay alguna modificación con respecto al impuesto de industria y comercio? Bueno, la última gran modificación que tuvimos en el caso del ICA fue en la ley 1819, con algunos elementos de la territorialidad y demás. Sin embargo, en este caso, más que en el impuesto, se trata más de una norma de procedimiento. ¿Y por qué lo digo? Hace un momento les hacía referencia de ello incluso. Ojo, me establecía la norma, el artículo 115, en uno de esos incisos, me decía, mire, el impuesto de industria y comercio efectivamente pagado durante el periodo constituye descuento tributario. Recordemos que el descuento tributario afecta el impuesto directamente, a diferencia de la deducción, que la deducción pues afecta la base como tal, o en este caso los ingresos, aminora los ingresos como tal para efectos de la base. En ese orden de ideas se establecía que el impuesto de industria y comercio efectivamente pagado fuera descuento tributario en renta y que para el 2022 fuese descuento tributario pero en un 100%. Ojo, hoy es en un 50%. Para 2022 se planteaba o se presuponía que fuese en un 100%. Sin embargo, ya se dijo en las vigencias y derogatorias que esto no sería procedente porque pues, se deroga expresamente el inciso cuarto, si no estoy mal, del artículo 115, mediante el cual se daba esta posibilidad. Razón por la cual, en materia de impuesto de industria y comercio, no hay novedades, no las hay. Sin embargo, sí hay respecto a la imposibilidad ya de tomarme el 100% de ICA pagado. Bueno, gracias Daniel. Te voy a hacer una última pregunta
frente al tema de la reforma, para pasar ya a las preguntas del público, y tenemos ya varias, quisiera que nos contaras qué modificación trae la reforma respecto al régimen simple de tributación. Bueno, tengan mucho cuidado con algo, porque desde ya incluso se plantean las tarifas y en los topes y demás una minoración. Si ustedes se van, por ejemplo, a las tarifas y al artículo 908, si no me falla la memoria del estatuto, ya habla de diferentes tarifas por rangos, de 0 a 6.000 VT, de 6.000 VT a 9.000, por decir algo, y al final siempre hay una tarifa límite que son 100.000 VTs. Ya incluso, pues, 80.000 VTs. Ya incluso se plantea una modificación para que incluso pase a 100.000 VTs. Eso pues es bien importante porque incluso significaría un incremento en el ingreso máximo a tener. Es decir, casi que se amplíe un poco más el margen, porque recordemos que ahí tenemos una limitante, ya se ampliaría incluso a 100.000 VTs para que lo sepan. Es de las únicas modificaciones que se tienen para que lo tengan allí en cuenta, y por supuesto les estaremos informando finalmente en el texto cómo queda, porque es bien importante saber eso. Eso representaría que las personas podrían tener un mayor ingreso por régimen simple al que tienen hoy en día, que recordemos que está limitado en las 80.000 VTs, y es una muy buena iniciativa para que desde luego estemos bien atentos. De acuerdo, Daniel, o sea que nos recomiendas migrar al régimen simple. Hay que mirar a ver cómo queda finalmente por el tema de los ingresos, evaluar cuáles son los ingresos, recordar que por el tema de rentas pasivas no es posible. Hemos tenido varios casos ya de personas que adhirieron al régimen simple, ya han pagado anticipos, presentaron declaración y demás, y va uno a ver y no cumplen con ninguna condición para estar en régimen simple. Entonces, ojo, porque de hecho allí puede generar unas sanciones importantes y el desconocimiento del beneficio por parte de la DIAN de forma oficiosa. Si no hacemos ese checklist y le damos continuidad, pues vamos a generar bastantes riesgos. Bueno, Daniel, muchas gracias. Continúo con algunas preguntas del público y es, frente a las lecturas o interpretación que tú haces, ¿estas deducciones serían concurrentes con las deducciones del artículo 640 del Estatuto Tributario? Bueno, ahí pasa algo. De hecho, particularmente en las reformas tributarias pasadas, eso es básicamente lo que se conoce como descuentos tributarios en cascada, ¿sí? ¿Qué sucede? Les digo, realmente es posible aplicarlo si uno hace juiciosamente la interpretación. El artículo 640 dice que esto aplicará a las sanciones establecidas en el libro quinto referente al procedimiento tributario del estatuto. Y, consecuentemente, ¿cuál es el deber ser? Que yo pueda tomar, por ejemplo, la sanción, pueda tomar el 50% por favorabilidad y sobre eso el 80% de descuento. Eso es viable. Sin embargo, les cuento cuál es la realidad para que de una vez estén preparados. Ojo, pasó mucho en el años anteriores, por ejemplo. Si yo estoy discutiendo, por ejemplo, en lo contencioso administrativo, una declaración de impuestos del 2012, del 2013, recordemos que para aquel momento la sanción de inexactitud era del 160%. ¿Qué sí puedo hacer? Yo puedo, por favorabilidad, pero ojo, no favorabilidad en 640, sino favorabilidad en sentido general, yo puedo tomar automáticamente del acto administrativo, si establecía la sanción en el 160, bajarla al 100 como está hoy en día, y de eso aplicar el 80% de descuento. ¿Por qué les digo esto? Particularmente la administración de impuestos, esto ya pues es en la práctica, en el día a día, en los últimos años haciendo este tipo de procedimientos, la DIAN automáticamente usted le dice, si usted paga, por ejemplo, reduzco al 50% la sanción y luego en un 80%, la DIAN le dice, no, qué pena con usted, yo no le valgo eso porque esos son beneficios tributarios concurrentes, y no lo son, no lo son. Y la DIAN lo único que le dice a usted, de hecho usted le sustenta, le justifica por qué sí se puede, y la DIAN lo único, como sucede por ejemplo acá en Medellín y en una seccional en Barranquilla, que la respuesta fue no. Lo que pasa es que al final del día todas las indicaciones se dan desde nivel central, y les digo, si no lo hacen de esa manera, pues aquí lo que se hace es que se inadmite o se rechaza la solicitud de terminación por mutuo acuerdo. Entonces es como lo que se conoce como la jurisprudencia de taquilla prácticamente, y de alguna u otra forma le dicen a usted, si quiere que el beneficio sea procedente inmediatamente, no me genere beneficios en cascada, sino que genere la sanción, reduzca al 80, eso sí actualice, recuerden que las sanciones se actualizan de acuerdo al IPC anualmente, y los intereses igual, razón por la cual, si uno hace un análisis juicioso, es posible hacerlo, es decir, jurídicamente lo es posible, pero la DIAN en doctrina y demás ya lo ha negado, y para que vayan a la fija, apliquen el descuento de las sanciones y los intereses sobre el 80% y listo, no lo acumulen allí porque pues puede significar el desconocimiento del beneficio,
y recordemos que estos beneficios serán de muy corto tiempo. De acuerdo. A propósito de los beneficios, tenemos una pregunta del público, Daniel, y es la siguiente. ¿Este beneficio de reducciones de sanciones o intereses aplicará para declaraciones extemporáneas de años anteriores? Es decir, debo presentar una retención del año 2019 que no se presentó. Si la presento este año, ¿podría aplicar el beneficio? Bueno, allí entonces, en principio sí, digo en principio porque bajo el texto publicado hoy es posible. De hecho, me habla en sentido general de obligaciones tributarias pendientes de 2021 hacia atrás. Es decir, la consecuencia sería ¿cuál? Que tú vas a presentar la declaración, por decir algo, y vas a calcular sanción por extemporaneidad, aplicaría el beneficio. Bajo el modelo actual, habrá que esperar el texto definitivo de la ley, porque recordemos que, ¿sabe qué sucede? Esto es el texto publicado ya es como el 80% de probable que sea así tal cual, pero habrá que esperar qué pasa en sanción presidencial y demás, que finalmente queda. Sin embargo, digámoslo así, igualmente, cuando va a presentar la declaración de retención en la fuente, por ejemplo, si no se presentó en 2019, bien sea porque no se pagó dentro de los 2 meses, entre otros, fue ineficaz, pues también tendría allí la posibilidad de gozar del beneficio del cálculo de los intereses. No el interés moratorio, sino el interés bancario corriente para créditos de consumo reducido al 20%. De acuerdo. Bueno, acá hablamos también de los beneficios tenemos una pregunta, beneficio de IVA e impuesto al consumo para restaurantes, ¿aplicará solo si está en el régimen simple o es para todos los contribuyentes? No entendí, qué pena ver esa pregunta. El beneficio de IVA e impuesto al consumo para restaurantes, ¿aplicará solo para el régimen simple o es para todos los contribuyentes? Pero está hablando del sector de restaurantes, frente al beneficio de IVA e impuesto al consumo. Ok, ojo, digámoslo así, sí entendí bien la pregunta, porque no me queda tan claro, digámoslo así, respecto a que si, por ejemplo, fue la posibilidad de la exención, digámoslo así, en el impuesto al consumo, porque esa, por ejemplo, está en sentido general, pero no sé si incluso allí la persona nos puede dar Él habla de IVA e impuesto al consumo, o sea, los separa, pero los beneficios en IVA y el impuesto al consumo en restaurantes nos pregunta si aplicará para todos los contribuyentes o solo para el régimen simple, frente a esos dos impuestos. Pues IVA ojo, e impuesto al consumo. Pues así entiendo yo. En particular, en inicio, que está planteado pues en términos generales, está planteado como tal. Reitero allí lo mismo, tendríamos que esperar. Yo creo que es apresurado al final del día, bajo el supuesto hoy, decir, aplicas IVA, aplicas A. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma tendríamos que esperar el texto definitivo de la ley. Bajo el supuesto actual, digámoslo así, sería procedente para en sentido general. Digámoslo así, no se hace una aclaración importante y específica. Pero desde luego pues tendremos que esperar el texto definitivo para ya pues tener en cuenta allí cuál sería la clasificación y qué beneficios tendría y si aplicaría o no, si solo régimen simple o en sentido general. Muchas gracias, Daniel. Acá tenemos otra pregunta. Patricia nos pregunta, si la empresa generó ingresos hasta el 2012 y no volvió a declarar, ¿declara del 2016 al 2021 las sanciones o de todo el tiempo? Si la empresa generó, otra vez, por favor. Si la empresa generó ingresos hasta el 2012 y no volvió a declarar, yo creo que ella está pensando en la prescripción. Okay. ¿Declararía del 2016 al 2021 las sanciones? Sí, pues recordemos en este caso qué sucede. Si no vuelve a tener ingresos y demás, pues por ejemplo para efectos de renta, tendríamos que haberse presentado incluso si es necesario en ceros como tal. Que la única diferenciación que me hace la norma es en IVA o retención de la fuente, si no tuve operación. Pero en renta, si sea en ceros, se presenta. Y pues desde luego 2016 a 2021, ya próximo a prescribir 2016, es el tiempo que tiene la administración para requerir al contribuyente para efectos de que se haya presentado la declaración de necesidad en ceros y calcule la respectiva sanción. En este caso, por no declarar, o si la hace pues antes de que llegue la administración, la respectiva sanción por extemporaneidad. Sí, pero la pregunta es, ¿ella tendrá de beneficio en las sanciones? Sí, el beneficio está generalizado. Digámoslo así, si es 2021, pues puntualmente son para obligaciones anteriores a 2021, o si se quiere, anteriores a la fecha de promulgación de la ley como tal. De ahí hacia atrás, las que sean. No va para la de la ley. Exactamente. Bueno,
Daniel, ¿se habló algo en la reforma acerca del impuesto al patrimonio? ¿O hay cambios? Pues les digo algo puntualmente, que también de hecho estábamos a la espera de saber, porque pues ustedes recordarán incluso, digámoslo, en un inicio se establecieron cargas bastante altas respecto al tema del impuesto pues, al patrimonio como tal. Desde luego eso fue bastante criticado porque se planteaba nuevamente, digámoslo de alguna u otra forma, pues cargas particulares para personas naturales. De alguna u otra forma se discutió mucho porque, pues, digámoslo así, no era procedente y máximo lo que ha dicho digámoslo así, en este caso la OCDE, de establecer cargas al patrimonio o impuesto al patrimonio como tal. Desde allí, en un inicio, pareciera que no se va a desistir de esa posibilidad, sin embargo, podríamos tener una sorpresa con eso, es decir, que efectivamente lo haya. Tendríamos que esperar que salga el texto definitivo, pero al parecer lo que empezó como una posibilidad latente no va a ser. Es decir, no se va a establecer un impuesto al patrimonio por lo menos hoy. Sí es muy latente de que sea para la próxima reforma tributaria que lo tengamos, porque pues lastimosamente le hemos hecho el quite a las recomendaciones dadas por la OCDE y siempre establecemos un impuesto al patrimonio, siempre establecemos un impuesto al ahorro, o como le decimos también a veces, impuesto a la riqueza. Pero estaba planteado en el primer proyecto de ley de abril, en este no está, y pues a menos que pase algo extraordinario de alguna u otra forma, pues no lo vamos a tener para que lo tengan en cuenta. Eso sí, pues es algo también allí importante. Bueno, entonces vamos aquí a seleccionar otras preguntas. Dice, aquí hay una persona, creo que se enfoca en el tema de medios magnéticos y dice así, y de factura electrónica. Si una empresa que factura de manera electrónica y tiene clientes que no quieren dar los datos para facturar, se puede hacer una factura electrónica con el NIP 22222, consumidor final. Y en caso de poderse, ¿tiene algún tope para facturar? Bueno, de hecho ese es efectivamente el procedimiento que establece la resolución 42 de la DIAN. Cuando usted no tiene los datos mínimos para efectos de generar, por ejemplo, la factura, usted la puede hacer en este caso como tercero indeterminado para el efecto y, pues, por supuesto, establecerlo. Tal cual como lo dijo, es lo que establece, de hecho, la misma resolución 42 y el decreto 358. Establecerlo allí como consumidor final y simplemente el NIF 22222. Puede hacer. Como tal. Bueno, acá nos preguntan, ¿la reforma contempla beneficios en el impuesto predial similares a los de la última reforma? Recordemos que pasa algo, hay que hacer una clasificación aquí importante. La última reforma no fue la que contrajo o la que tuvo como tal los beneficios en impuesto predial, por ejemplo. Recordemos que fue una posibilidad especialísima que trajo un decreto legislativo, si no me falla la memoria, el 688 o el 678, no recuerdo muy bien, el cual me decía, ojo, si usted tiene deudas pendientes con entidades territoriales, se plantea que, por ejemplo, se dé un descuento especial del 100% de sanciones e intereses y usted únicamente paga el 80% de capital. Ya esto lo revisó la Corte Constitucional en el mes de octubre del año pasado y lo declaró inexequible. Y eso fue producto de un decreto legislativo. Ahora bien, es muy factible, a propósito de lo que les mencionaba a mediados de esta charla, esta conferencia, que sí sea posible. ¿Por qué? Porque recordemos que entre los beneficios por sanciones e intereses y demás, se tienen obligaciones pendientes con la DIAN o con municipios, por ejemplo, o departamentos. Sin embargo, la recomendación, ¿cuál es? Esta norma va a salir. Una vez salga, tendremos que esperar que el respectivo municipio adopte mediante un acuerdo a través del Consejo Municipal esos beneficios en esos impuestos, si va a ser en industria y comercio, si va a ser en predial, entre otros, pero es bastante factible que eso suceda. Ahora bien, depende del municipio, porque recordemos que no siempre los adoptan. Uno de ellos, por ejemplo, Medellín, como les decía, en el 2019 no los adoptó. Entonces es importante tener esto en cuenta porque vale pues la pena allí tener este elemento previo antes de esperar un beneficio. Eso sí vale la pena, saber que cada municipio es autónomo. De acuerdo. ¿Existe algún límite de reducción de sanciones a la tarifa mínima de 10 VTs al realizar los cálculos de los beneficios? No entendí, qué pena, otra vez, por favor. ¿Existe límite de reducción de sanciones a la tarifa mínima de 10 VTs al realizar los cálculos de los beneficios? Ok, respecto a la sanción mínima como tal, ejemplo, si entiendo bien,
Si, por ejemplo, de alguna u otra forma me da 600.000 pesos a pagar y yo reduzco la sanción y la sanción tenga que ser, si me da inferior a la sanción mínima, ¿qué pasa? Correcto. Sí, imagino que debe ser eso. En ese caso, por lo menos, como si está dispuesto como tal la sanción mínima aplicable, pues será para todos los efectos la sanción mínima, esas 10 VTs. Es decir, si usted tiene una sanción de 400.000 pesos y la reduce el 50% y le da 200.000, para los efectos, sí allí, como tenemos un artículo especial que me habla de la sanción mínima, tendría que ser como mínimo las 10 VTs. De acuerdo. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Juan Carlos Cardona nos pregunta, él quiere saber o que le indiquemos el tratamiento que debe dar a una póliza pagada a un tercero, persona natural, por concepto de responsabilidad civil, por lesiones personales. En su declaración de renta, el valor pagado fue de 112 millones de pesos. ¿Qué tratamiento debe darle él a esta ganancia ocasional, o se considera ganancia ocasional, o hacer póliza? Bueno, en este caso recordemos, claro que sí, en este caso para contestarle a Juan, ahí se sale el tema de la reforma y demás, pero está bien revisar muy bien el tema de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, porque para el caso particular, por ejemplo, de pólizas o indemnizaciones en sentido general, las únicas que se tienen en cuenta como un ingreso no constitutivo son el daño emergente como tal, que expresamente lo establece el estatuto como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional. ¿Cuál es la recomendación para Juan? Que revisen en efecto por qué concepto se recibió, por ejemplo, en este caso, bien sea esa indemnización o lo producto de esa póliza como tal, porque recordemos que ya está la discusión, lo que procede del beneficio es sobre el daño emergente, no sobre el lucro cesante y demás. Entonces, el beneficio expreso es daño emergente. Sí, la idea es no salirnos del tema, pero bueno, acá, gracias Daniel por esa respuesta. Si una persona, esta es una pregunta para el tema del régimen simple, si una persona es representante legal suplente, debe sumar los ingresos de esa empresa con los ingresos propios para poder definir si puede pertenecer al régimen simple de tributación, que hoy son 80.000 y en la reforma se propone 100.000 VTs. Pues bueno, hay que tener en cuenta algo. De hecho, es bastante complejo. ¿En qué sentido? Recordemos que al final del día un administrador, como es el representante legal de una compañía, pues no necesariamente conlleva la titularidad de algo dentro de la sociedad, que muchas veces se ha confundido ese concepto cuando se es socio y al mismo tiempo representante. Pero el representante legal simplemente cumple funciones ¿de qué? De administrador, solamente. Desde allí, incluso de manera equivocada, por allí hay un concepto de la DIAN que de hecho hay que verificar bien si está vigente aún, incluso del 2020 iniciando, que decía incluso que era posible tener en cuenta eso en el caso del representante. Eso no tiene lógica, digámoslo así, de ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque al final del día, si yo fuese el socio directo, hombre, sí, eso tiene razón de ser de que se cuente en efecto para efectos de los topes, eso tiene toda la razón del mundo. Pero si soy un simple administrador, no tendría la razón de ser. Ojo, aparentemente incluso la DIAN, por encima incluso más allá de la ley, está incluso pretendiendo pensar que el representante legal suplente deba sumar estos ingresos. Eso realmente lo puede discutir la DIAN, pero dependerá, por supuesto, de la discusión que se dé y el tema probatorio, de que simplemente se es un administrador y demás para efectos de discutirlo. De acuerdo, bueno, vamos a mirar qué más preguntas nos están haciendo desde el público. Bueno, ya acá realmente las hemos hecho todas. No sé si Manuela o Ana María nos pueden ayudar con otra pregunta. Acá teníamos otra. Si un empleado puede tomar la decisión de pasar a ser régimen simple de tributación para desarrollar sus actividades económicas y que están inherentes a su profesión. Recordemos en este caso, para el caso de los empleados, la norma es directa en decir que de alguna u otra forma no se puede acceder. Tendría que cumplir la condición de que deje de ser empleado, digámoslo así, que desarrolle su actividad por cuenta y riesgo propio. Ejemplo, si un abogado es empleado de una compañía, por ejemplo, un contador, el inicio no podría estar o pertenecer al régimen simple, pero si lo va a desarrollar de manera independiente y no tiene una vinculación laboral, por ejemplo, sí lo podría hacer. De acuerdo. ¿Qué recomendaciones generales, Daniel, nos traes a nosotros como abogados tributarios, como contadores y a las personas que estén participando como empresarios frente a
a cómo conllevar esta reforma tributaria y a lo que ves frente a los años posteriores, cómo debemos ir preparándonos para lo que se viene. Bueno, definitivamente siempre al momento de hablar, bien sea de la reforma tributaria y demás, lo primero que hablamos es de las cargas fiscales, si se quiere. Realmente esta reforma, en comparación con la reforma tributaria anterior, o por lo menos el proyecto de ley anterior, es mucho más lapso, si se quiere, en el sentido de que de alguna u otra forma no va a gravar tan fuerte a las personas naturales. Recordemos que en el proyecto inicial estaban dados impuestos particulares, como era el impuesto a los ingresos altos, como era el incremento de tarifas en el impuesto de renta y la reducción de beneficios en materia de renta de personas naturales. Ya está más que claro que eso no va a suceder. Sin embargo, les digo, viene una próxima reforma tributaria que con total seguridad lo hará. Vendrá porque pues, el recaudo está afectado y es necesario. Sin embargo, digamos lo que las personas naturales día a día tenemos que lidiar con el tema de impuestos, tema de retenciones, UGPP, que realmente es nuestro gran dolor de cabeza día a día, por ejemplo, y pues esto es una carga más, razón por la cual pues hasta puede que se haga paulatinamente, porque les digo, no será la primera vez de lo que esto se hable, pero existe una gran posibilidad de que a futuro, no sé, 2 años máximo, incluso un poco menos, se hable incluso de un incremento en el IBC de las personas. Ustedes saben que hoy en día lo estamos viendo bajo una base del 40%, se ha hablado ya desde hace 2 años que se pretende aumentar incluso a un 50, un 55%, como quedó en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo del 2019. ¿Qué les digo? Por supuesto, en este caso vienen cargas particularmente en el caso particular del incremento del impuesto de renta de las personas jurídicas, que va en completa oposición a la sintonía que venía trayendo Colombia respecto a la minoración de tarifas de impuesto de personas jurídicas, pero que tendremos que ver al final del día, que es, al final del día, por supuesto, el gobierno propone una reforma y de alguna u otra forma dice, bueno, pues si no le voy a cobrar a las personas naturales, de alguna u otra forma tengo que sacar los recursos de algún lugar, y pues en este caso hace uso de las personas jurídicas, como se dice siempre. Yo creo que el camino no es definitivamente cobrarle a los mismos, a los de siempre, porque ¿qué hace la administración de impuestos y qué ha hecho el gobierno en los últimos años? Cobrarle más tributos a los que están formalizados. Realmente el camino es atacar, y desde luego pues se ha pretendido por parte de la DIAN en los últimos años atacar la informalidad, desde luego la implementación de sistemas tecnológicos como lo de facturación electrónica, nómina electrónica y demás ayudará bastante a ello, pero el mensaje es ir a atacar la informalidad, no atacar la formalidad, porque de alguna u otra forma lo que ha significado las últimas reformas tributarias es que como no me pagan muchos y hay mucha informalidad, pues entonces le cobro más a los que están formalizados. Creo que ese debe ser el mensaje. Y pues finalmente la invitación está a que si usted va a realizar pagos en los próximos días, tiene pendiente hacer un pago por cualquier tipo de impuesto, sea discutido con la DIAN o con un municipio, departamento, mi recomendación profesional sería espere un momento, por lo menos espere hasta octubre, porque realmente eso le puede significar un descuento bastante importante en los intereses, un descuento bastante importante incluso en las sanciones, y pues la verdad sí puede ser común y corriente, como ha sucedido en los últimos años, de que salga la reforma el 28 de diciembre, pues uno diría, ¿hasta qué punto vale la pena esperar sabiendo que pues van a ser más intereses? Pero esta posibilidad está dada para que eso ocurra este mismo año, razón por la cual hago la aclaración. Si bien es cierto, tenemos que esperar el texto definitivo, yo recomendaría que esperemos por lo menos un tiempo para ver si aplicamos o no al beneficio y conforme a esto actuemos. De acuerdo, Daniel. Aquí tengo otra pregunta. Y es si una empresa, tengo como un feedback, está cogiendo régimen simple y el año pasado declaró, pero no pagó. Esta declaración se da por no presentada y por no haber pagado pierde el beneficio, pagaría automáticamente al régimen ordinario. Ok, es decir, una persona del régimen simple que no presentó la declaración, ¿cómo fue? Bueno, una empresa estaba acogida al régimen simple, ¿cierto? Y el año pasado declaró, pero no pagó. Esta declaración se da por no presentada y por no haber pagado pierde el beneficio y sería o pasaría automáticamente al régimen ordinario. Ok, hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, para que sepan allí, por supuesto, es, en realidad, el tema particular de las declaraciones de régimen simple, recordemos que se está estableciendo un tema de anticipos periódicos. Anticipos periódicos los cuales se tienen que cumplir dentro de los tiempos que me dice el reglamento para que en efecto sean válidos.
La Administración de Impuestos particularmente tiene unas condiciones particulares allí en facultades de fiscalización, que incluso van en esas facultades al desconocimiento de los beneficios, porque desde luego la Administración puede verificar si están cumpliendo los requisitos y si no se cumplen, incluso la Administración de forma oficiosa puede desconocer, digámoslo así, ese beneficio, que es el tema de estar en régimen simple como tal. ¿Qué puede suceder? Lo que me genera inquietudes de alguna u otra forma, pues realmente si no se pagó es porque no se pagaron los anticipos, y de hecho la obligación estaba para los pagos de los anticipos de manera periódica. Entonces en realidad dentro de las facultades, porque también es cierto, hay que advertirlo, las facultades son bastante amplias para efectos de la administración, tendría que discutir y en este caso oficiosamente quitar el beneficio, caso en el cual pues hombre, normalmente si yo estoy en régimen simple, por ejemplo con el caso que les planteaba en un inicio de personas que son régimen simple y que no tienen la naturaleza para ello, pues están sometidas a que la administración verifique, revise y le pueda desconocer el beneficio, eso es cierto. Pero los pagos, por ejemplo, que efectuaron se los pueden tomar en el impuesto de renta bajo el régimen ordinario, eso lo pueden hacer, pero según entiendo de esta pregunta ni siquiera tiene, digámoslo así, pagos realizados, y es uno de los elementos que constituye pues no cumplir con las condiciones establecidas. Y si no cumple las condiciones establecidas, la norma sí es clara en decir que la DIAN tendrá las facultades de oficiosamente quitar estos beneficios como tal si se quiere para el contribuyente. De acuerdo. Otra pregunta acerca del régimen simple. Veo que hay muchas inquietudes acerca de este régimen. Y nos dicen, en la reforma se dice algo respecto a las limitaciones de los asalariados para pertenecer al régimen simple de tributación. Pues se entiende que hoy no pueden pertenecer. ¿Continúa de esa manera? Qué pena, Gloria, otra vez no entendí esa parte. Tranquilo. En la reforma pues preguntan, ¿en la reforma se dice algo al respecto de las limitaciones de los asalariados para pertenecer al régimen simple de tributación? Pues, y complementa, entiendo que hoy no pueden pertenecer. Ok, eso es lo que me queda la inquietud, porque es que de hecho ni siquiera, pues digámoslo así, primero, en la reforma o en el proyecto planteado como tal, lo que tenemos es la modificación propuesta respecto a las tarifas. Correcto. Esa es la modificación que tenemos, o digamos las tarifas, no, más bien los topes, porque recordemos que estamos en un máximo de 80.000, pasaría a 100.000, son como esos topes como tal. De resto no hay una limitante como tal adicional, y recordar que es que de hecho el empleado como en su propia naturaleza como tal, pues está limitado para pertenecer al régimen simple de tributación como tal. De acuerdo. ¿Cómo quedó la propuesta de que el tiquete de POS solo se expida en operaciones inferiores a 5 VTs? Actualmente 181.000 pesos, y si ya lo hablaron, bueno, que si por favor lo podemos repetir. Claro que sí, no, incluso, digámoslo así, puntualmente, hasta el momento se mantiene, de hecho, les digo algo, no está llamado a mantenerse incluso en ese tope inferior de los 5 VTs, para efectos de que se mantenga ese POS y demás, pero eso muy pronto quedará eliminado. ¿En qué medida? Como se los he advertido en esta ocasión y en anteriores ocasiones con las conferencias respecto a facturación electrónica, en la medida en que la intención es que no se hable más de documentos equivalentes, como ha sucedido hoy en día desde muchos puntos de vista con el POS, con extractos, con temas de las fiducias, por ejemplo, con el tiquete de juegos de suerte de azar y demás, sino que hablemos de un único documento electrónico equivalente, caso en el cual, cuando eso entre en vigencia y en efecto tenga una mayor regulación, pues realmente el POS incluso tendría a desaparecer para efectos tributarios. Ya, bueno, no sé, Manuela o Ana María, si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, por acá llegó otra. En lo aprobado hasta hoy, algo a las sanciones hay sanciones frente a las sanciones, frente a medios magnéticos. Bueno, no lo dice de manera expresa, pero también, si yo de alguna u otra forma vaya a calcular el tema de una sanción, posiblemente por medios magnéticos, por ejemplo, eso hace parte del régimen sancionatorio, artículo 651, pues podría acceder, en este caso, al beneficio. Ojo, si ya me notificaron un pliego de cargos como tal, recordemos que yo tendría derecho al 50% de descuento. Pero si no me han requerido ni nada, pues allí de hecho mi recomendación, ¿cuál sería? Si no me han requerido, de hecho, pues es más beneficioso presentarla directamente, porque cuando no existe requerimiento previo de la DIAN, un pliego de cargos, por ejemplo, una resolución sanción,
Recordemos, yo calculo el 3, el 4 o el 5% dependiendo de la causal. Y ese valor que me dé, yo lo llevo, el parágrafo primero del CIS 51 me dice que yo puedo reducirlo al 20% si la administración no me lo ha discutido, y ese 20% yo lo puedo reducir al 50% producto del artículo 640 del estatuto. Entonces, en ese caso, pues, estaría más beneficioso para el que no lo han requerido, pues, aplicarlo bajo el modelo actual. De acuerdo. Bueno, acá tenemos otra pregunta, ya frente al NIT 222, y es al contrario. Si se compra con la factura, si se compra esa factura, esa factura de compra que hago con el NIT 2222, consumidor final, ¿es deducible en un 100%? Pero no entiendo, es decir, que ahorita habíamos hablado de que si voy a expedir la factura y no tengo los datos y yo le emito 2222, ¿cierto? Pero si voy a... Entonces, esa empresa que no quiso dar el NIT se lleva esa compra, ¿cierto? Pero es que de alguna u otra forma, pues digámoslo así, la empresa a la cual yo le compro, uno de los requisitos de la factura es en efecto que esté discriminada como factura electrónica, que debe tener el nombre de la empresa por la razón social en este caso, el NIF. Entonces me queda ahí la duda, aquí hace referencia con la factura de compra, pues porque el momento en el cual se genera la compra me tienen que emitir una factura con todos los requisitos del 617 y uno de ellos es precisamente la identificación completa de, en este caso. Sí, exactamente. Entonces, no sé bien allí la pregunta en qué sentido va encaminada, porque, o si la estoy entendiendo de la manera que no es. Incluso, si esa compra la hace con el NIT 222, el consumidor final la puede deducir en un 100%. Pues cambia un poco la pregunta a ver si de pronto así la entendemos. Sí, incluso yo lo invitaría como tal a la persona que nos la aclare yo un poco. Exacto, sí. Porque si es de alguna u otra forma la factura, a mí, por ejemplo, yo estoy adquiriendo algo, por ejemplo, y, por ejemplo, a quien compro, pues claramente tiene que estar identificado y demás, no, o sea, eso aplica únicamente para el consumidor. Pero entiendo vamos a ver si entiendo allí, si yo decido indicar en este caso, mire, yo no voy a dar mis datos, ¿cierto? Y entonces, colóquela como 22222, es deducible y como consumidor final. Les digo, en este caso incluso, pues, la verdad, desde mi punto de vista, le prestaría incluso para que la administración de impuestos la discuta o diga hasta qué punto es deducible o no, porque si bien usted incurre en ella, pues, ¿por qué no está de alguna u otra forma en su nombre? Porque no está su identificación y demás, y con toda seguridad sería un factor allí importante para que sea desconocida la deducción. Eso sí, pues, depende del factor, del factor riesgo y del factor de cuánto representa esa factura respecto a los gastos. Pero la verdad, de alguna u otra forma, pues, sí sería posible que la discutiera, si ese es el sentido de la pregunta, entiendo yo allí. De acuerdo. Bueno, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Vamos a dar un espacio, a ver un minutico, si tenemos otra pregunta. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Yo creo que ha sido un gran resumen acerca del cambio y la reforma tributaria que tendremos para este año. Como siempre, es un gusto trabajar contigo, Daniel. Muchas gracias por este acompañamiento y a la Cámara de Comercio por la invitación. Espero que todos tengan una feliz tarde y cualquier cosa, pues nos seguimos viendo en el proceso del Club de Contadores de la Cámara de Comercio. No sé si... Gracias, Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos volvemos a ver en el próximo encuentro del Club de Contadores, que es en noviembre, 11 de noviembre. Les va a estar llegando la invitación, obviamente, también a todos. Y recuerden que esta charla va a quedar grabada y que se las vamos a compartir el día de mañana a sus correos electrónicos para que puedan repetirla o ver alguna parte que pronto se hayan perdido. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gloria. Y nos vemos entonces en el otro encuentro del Club de Contadores. Muchas gracias. Manuela, quería hacerte una pregunta. Hay algunos contadores que me dicen, yo quiero ser parte del Club de Contadores, ¿qué debo hacer? Es indispensable para pertenecer al Club de Contadores estar en el programa Afiliados Primero. Entonces, muy importante, todos los que estamos
acá reunidos es porque realmente pertenecemos a alguna empresa que hace parte del programa Afiliados Primero. Si tienen de pronto algún conocido, algún contador amigo que pertenezca a alguna empresa y quiera estar en el club de contadores, entonces invitémoslo a que nos escriban para que se afilien al programa y de esa manera puedan entonces hacer parte del club de contadores. Mi correo es manuela.ordonez@cámaramedellin.com.co en caso de que requieran alguna ayuda con la afiliación. Muchas gracias, Gloria. Bueno, a ti, gracias a todos, feliz tarde. Muchas Feliz gracias a todos. tarde. Buen día, que estén muy bien. Gracias.